Muy bien, en el caso de la literatura medieval. ¿Qué tal, José? Buen día. Vamos a hablar sobre la literatura medieval, pero recuerda que vamos a centrarnos en la literatura española. ¿Ya? Así que empezamos. Literatura medieval. Algunas características representativas de este periodo. ¿No? Tenemos que la literatura medieval se desarrolla entre el siglo V y el siglo XV. ¿No? Toda esta mirada medieval. Vamos primero con las características generales. Hay una visión teocéntrica, ¿ya? Se aleja de la normativa antropocéntrica que estaba presente en la época clásica, en la literatura griega, ¿no? Se aleja de esa mirada antropocéntrica y aparece la postura teocéntrica. ¿Qué quiere decir teocéntrica? Que todo giraba en torno a Dios. Entonces se habla de lo divino, ¿no? Otra característica también importante dentro de esta mirada del medioevo se da el desarrollo o la formación de las lenguas romances. Recordemos que la lengua oficial en este periodo medieval es el latín, ¿no? Es una lengua oficial donde se utiliza en tratados, documentos históricos, ¿no? En tratados filosóficos, como te estaba indicando, pero eso no quiere decir que, ¿ya? Eso no quiere decir que de pronto dentro de esta producción literaria solamente se manifieste en latín. También se manifiesta en otras lenguas, ¿no? Que derivan propiamente del latín. Ah, la época medieval, el medioevo. Ujú. ¿Ya? El medioevo, la época medieval, ¿no? Entonces, recordemos, ya, recordemos entonces, también aparecen las lenguas romances o lenguas vulgares, o lenguas vernáculas, como también se les puede llamar, ¿ya? Ahora, ¿por qué se le llaman lenguas vulgares? Porque proviene de la palabra vulgo y vulgo es pueblo, ¿no? O hace referencia al pueblo, ¿ya? Entonces, estamos hablando de las lenguas vulgares, las lenguas del pueblo, las lenguas que hablan diferentes pueblos, ¿no? Por ejemplo, el romance castellano, ¿no? En el caso de España. En Italia sería el toscano. Quiere decir que dentro de la literatura española, ¿no? Vamos a encontrar que la producción literaria medieval está vinculado al romance castellano. Ya no todavía un español ya actualizado, ¿no? Sino está evolucionando poco a poco estas lenguas. En Italia, si hablamos de Dante Alighieri, ¿no? Y su obra mayor que es la Divina Comedia, él no va a escribir la Divina Comedia en latín, él lo escribe en toscano, la lengua materna de este autor. Entonces, en la época medieval no solamente se presenta obras en latín, sino también obras en lenguas romances. Otro elemento también importante es surgimiento de los cantares de gesta. Recordemos entonces, lo vimos en las primeras clases, quiénes son los que componen estos cantares de gesta. ¿Recuerdan ustedes cómo se les llama a esos poetas que están vinculados al pueblo en la época medieval? Muy bien, Chile, efectivamente. Muy bien, Emanuel. Los juglares, efectivamente, los juglares. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí un elemento muy importante, ¿no? La aparición de los juglares y también los trovadores aparecen. ¿Cuál es la diferencia entre un juglar y un trovador, por ejemplo, ¿no? El juglar es un poeta que está vinculado al pueblo y va a cantar las grandes hazañas de estos héroes de una nación, ¿no? Los llamados cantares de gesta, ¿ya? El juglar, ¿no? Mientras que el trovador está vinculado a la aristocracia, ¿no? Porque va a estos grandes festines de la aristocracia. Además, el trovador te canta pasajes amorosos, sentimentales, ¿ya? Así que hay una poesía lírica en el trovador y una poesía épica en el juglar. Ahí vemos ya la diferencia entre juglar y trovador, ¿no? Bien,
Pero estamos hablando de los cantares de gesta. Surgen los cantares de gesta, vinculados a los juglares. ¿Qué es un cantar de gesta? Es una obra lírica donde se exalta las hazañas, ¿ya? Donde se exaltan las hazañas de héroes nacionales. Los juglares están vinculados a lo popular, ¿no? A la clase popular, ¿ya? ¿Y cuáles son, entonces eran esos cánticos? Eran las hazañas de héroes de una nación. Quiere decir que a través, ¿no? A través de estos cantos o estas narraciones se exaltaba un héroe y este héroe representaba a una nación, porque a través de este héroe se estaba formando, reconstruyendo, fortaleciéndose una nación, el espíritu nacional de un pueblo en particular, ¿ya? Un cantar famoso en el caso español es el Mío Cid, el cantar del Mío Cid, porque recordemos que a través de este héroe Rodrigo Díaz de Vivar se configura, ¿no?, la nación española a través de las hazañas de este héroe Rodrigo Díaz del pueblo de Vivar, ¿no?, que pertenece al reino de Castilla, que fue injustamente expulsado de Castilla y va a buscar recuperar su honra perdida, ¿no? Rodrigo Díaz de Vivar, ¿ya? Entonces, esos son los cantares de gesta. Efectivamente, ¿no? Ahí está Santiago mencionando el reino de Castilla, ¿no? Bien, en este periodo medieval también hay una recesión científica, ¿no? Producto de el poder que va a tener la iglesia, ¿no? Que va a generar también un rechazo a esos elementos científicos, ¿no? Que poco a poco cuestionaban algunos sucesos o que de pronto la iglesia cuestionaba también, ¿no? A ver, por acá Miriam nos dice, profesor, ¿podría repetir la definición del cantar de gesta? Muy bien. El cantar de gesta es el relato de grandes hazañas de héroes que pertenecen a una nación o de héroes que configuran una nación. Esos son los cantares de gesta. Relatos, narraciones de grandes hazañas de héroes nacionales, cantadas por los juglares. Entonces, en este periodo va a haber recesión científica. La iglesia recuerda que va a tener poder, ¿no? En este periodo medieval va a tener mucho poder, poder económico, político, social, y va a influenciar decisivamente en muchas naciones, ¿no?, que están surgiendo. Por eso que hay una mirada teocéntrica, ¿no? Porque la iglesia logra influenciar dentro de ese pensamiento, ¿no? Incluso dentro del miocid vamos a encontrar esa carga religiosa. Pero bien, ahora sí, sigamos. Se entendió entonces estas características de la época medieval, son características generales, ¿no?, de toda la producción medieval. Recuerda que en esta época medieval está la literatura oral como la literatura escrita. La literatura oral estaría vinculada a la literatura popular y la literatura escrita estaría vinculada a la literatura culta. Si hablamos de literatura española en la época medieval, comprendería desde el siglo XI, que dan las primeras manifestaciones de una producción literaria española, que serían las jarchas mozárabes. Es la primera manifestación literaria en España, jarchas mozárabes. En el siglo XII, el poema del Mío Cid.
Así que la literatura medieval española recién se manifiesta en el siglo XI con las jarchas mozárabes, que sería la primera manifestación, y en el siglo XII estarían presentes los cantares de gesta, el Mío Cid en el caso español. Muy bien. Siguiente punto. El contexto histórico-social entre el siglo V y el siglo XV. Sí, jarchas mozárabes. Ajá. Mozárabes. ¿Por qué jarchas mozárabes? Porque recordemos en la época medieval, y justamente está con este contexto histórico-social, España estaba dividida entre la España cristiana y la España musulmana. Por eso que en la parte de la frontera, ¿no? Había un comercio entre los españoles cristianos y los españoles musulmanes. Y en medio de este comercio entre ellos va a surgir, ¿no? Las llamadas jarchas mozárabes, que tienen el uso del estribillo, ¿no? La combinación entre el romance castellano y la expresión árabe. Por acá preguntan sobre la visión teocéntrica. Muy bien. Cuando hablamos de teocentrismo, teo es Dios. Dios es el centro del pensamiento medieval. Así que hay una primacía en la mirada divina, en la figura del Dios cristiano. Y producto de esta mirada cristiana, producto también del poder que tiene la iglesia, va a suceder que en muchos casos, cuando algunos científicos, ¿no? O algunas personas que están buscando cambiar las situaciones o están buscando entender, ¿no? La noción del mundo, van a ser cuestionados, van a ser criticados y van a ser quemados, ¿no? Por la iglesia como herejes. Así que no puede haber un cuestionamiento. Por eso que va a haber una recesión científica. No, porque la iglesia no va a generar, no va a querer cuestionamientos de su fe. Muchos van a ser tildados de idólatras, herejes. Por eso que va a haber una recesión científica. La producción científica no va a crecer, ¿no? En ese periodo vertiginosamente, ¿no? Por temor a que sean tildados de herejes, ¿no? A que sean llevados a la hoguera. Por eso que va a haber una especie de recesión, ¿no? No quiere decir que en ese periodo no se dé la producción científica, no o el avance científico, sino que va a ser con muy pocos o muy escasos, ¿no? Muchas veces van a ser de forma clandestina. Recordemos, por ejemplo, a diferentes autores, ¿no? Que van a empezar a cuestionar algunos pasajes de la Biblia y de pronto van a ser tildados de herejes. Entonces aquí tenemos ya la mirada, ¿no? Dentro de esta perspectiva histórica social. Siglo V, siglo XV. Encontramos entonces algunos puntos esenciales. En el caso español, ¿no? Porque tenemos que centrarnos, recuerden, en España para hablar del Mío Cid. ¿Qué sucede entonces en este contexto
español. Tenemos, por ejemplo, las sucesivas invasiones visigodas en el siglo V, pero sobre todo la invasión musulmana en el siglo VIII. Esta última da inicio a la Guerra de la Reconquista Española. Recordemos también este contexto de la Guerra Santa, como también se le llamaba, ¿no? En su momento. La aparición progresiva de reinos cristianos al norte de la península, León, Navarra, Aragón, Castilla, los cuales consolidan a fines de la Alta Edad Media y resquebrajan el poderío musulmán al sur. Este punto nos lleva a hablar un poco de la época medieval española. Y a ver, antes de esto nos preguntan sobre los nivelungos. Sí, los nivelungos, el cantar del Roldán, son dos expresiones de la literatura medieval. El cantar del Roldán en Francia, nivelungos en Alemania. Son cantares de gesta. Ujú. El mío Cid también es otro cantar de gesta. En el caso del mío Cid, está dentro de España. Y hablando del mío Cid, vamos a darnos cuenta que en el mío Cid se está desarrollando en un contexto de guerra, la guerra de la Reconquista Española. Recuerda que Rodrigo Díaz de Vivar va a reconquistar Valencia, ¿no? Y recordemos también que dentro de la obra del mío Cid, los reinos cristianos que están al norte se van a unir, ¿no? Recordemos que Rodrigo Díaz es vasallo del rey Alfonso VI, rey de Castilla, que tiene a su aliado al reino de León. Y a su vez, más adelante dentro de la obra, aparecerán los infantes de Navarra y Aragón. O sea, dentro de la obra El mío Cid está esas cuatro casas, ¿no? Muy importantes. Incluso el reino de Castilla, de León, Navarra, Aragón. Tenemos también los de Carrión, los infantes de Carrión, recuerdan en la obra del mío Cid. Y van a poco resquebrajar el poderío musulmán al sur. Rodrigo Díaz de Vivar recuerda que va a enfrentarse a los musulmanes, constantemente va a obtener victoria. Dice, sin embargo, los reinos cristianos no forman un grupo homogéneo, ya que si bien luchaban contra los invasores musulmanes, entre ellos mismos existían rivalidades y rencillas, ¿no? Y eso se puede presentar dentro de la obra El mío Cid. Esas rivalidades, esas rencillas, por ejemplo, entre los representantes del reino de León con el reino de Castilla. Por eso que estos acontecimientos igual se pueden presentar en la obra El mío Cid. Cuando vamos a hablar un poco del mío Cid, ahí vamos a entender un poco de esas rencillas que se están desarrollando, ¿no? Bien, tenemos ahí el contexto histórico donde la invasión musulmana prevalece, ¿no? Ahora, ¿qué son los cantares de gesta? Ya que me había mencionado con anterioridad también, aquí tenemos más representaciones. Mira, el cantar de gesta. Es un relato heroico en verso. Recuerda que está cantado, no está escrito. Recuerda que el cantar de gesta proviene de la oralidad, pasa de generación a generación, de juglar en juglar. Por eso que muchos cantares de gesta se han perdido a lo largo del tiempo, ¿no? Algunos cantares de gesta han llegado a nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque pasaron de la oralidad a la escritura. Reflejan el afán de los pueblos por crearse una identidad nacional y simbolizar a través de sus personajes, ¿no? De sus héroes, ¿no? Y simbolizada por los héroes. Por eso que un héroe configura lo que es una nación, ¿no? Los temas más característicos correspondían a historias fabulosas y conflictos.
Su difusión es oral y a través del juglar. Por eso dice juglaresca, ¿no? El oficio de juglar, el mester de juglaría. Todo el cantar de gesta tiene una base histórica. Se nutre de algunos acontecimientos históricos, de personajes de la historia. En el mío Cid, la toma de Valencia es un acontecimiento histórico. Rodrigo Díaz de Vivar es un personaje histórico. El rey Alfonso VI es un personaje histórico. Pero no toda la obra, no todo el mío Cid es una obra histórica, ¿no? No toda la obra del mío Cid. Entonces tiene partes que provienen de la historia, pero también partes que provienen de la imaginación, ¿ya? Por eso que recuerda que tiene una base histórica, ¿no? Los cantares de gesta, como son parte de la oralidad, por desgracia, no se puede saber quiénes son sus autores. ¿Por qué? Porque estos juglares, como pasan de pueblo en pueblo, ¿no? Y van cantando estas grandes hazañas, van quedándose en el imaginario colectivo del pueblo. Así que uno de ellos lo divulga a otro pueblo o a sus descendientes. Y así poco a poco va quedando, ¿no? En el imaginario colectivo. Por eso que muchos de estos cantares se pierden, ¿no? A lo largo del tiempo, porque ya no se divulga o porque de pronto no llega, ¿no? A la escritura. Entonces los cantares de gesta son anónimos, cantados por juglares, pero no se saben el nombre de los autores de estos cantares de gesta. Por eso es que se dice que son anónimos, ¿no? Ya que es una composición un tanto colectiva. Imagínate que de pronto yo cante, ¿no? Las grandes hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar. Y estoy en la época medieval, ¿no? Voy a un pueblo y cante las grandes hazañas. En un pueblo, imaginemos el pueblo que sea el pueblo de Alcócer. Ya, voy al pueblo de Alcócer y empiezo a cantar las grandes maravillas, hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Termino de cantarlas y me voy al pueblo de Valencia, por ejemplo, ¿no? O de Cataluña, ya me voy al reino de Cataluña a también seguir cantando esas grandes hazañas. Pero ¿qué sucede en el pueblo de Alcócer? Uno de ellos escucha, le fascina esta historia y decide también cantarla, ¿no? Cantarla, obviamente, con su propia versión, estas grandes hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, y ya no lo canta en su pueblo Alcócer, sino se va de pronto a Barcelona, y en Barcelona lo empieza a cantar, ¿no? Y de pronto una persona de Barcelona, que también era un juglar, tenía ese oficio de juglar, le gusta esta historia y este juglar que provenía de Barcelona, de pronto se va a Medinaceli y de pronto en el pueblo de Medinaceli empieza a cantarla, ¿no? Y un juglar de Medinaceli le encanta también esta historia y decide compartirla con otro pueblo, ¿no? Y de pronto se va a Alcalá, a Alcalá de Henares. Entonces en Alcalá de Henares empieza también a cantar estas grandes hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Y así poco a poco se va divulgando, ¿ves? Una historia que de pronto puede empezar cantándose en Alcócer, pasa por Valencia, Barcelona, Madrid, Alcázar, ¿no? Alcalá de Henares. Ujú. Y va, poco a poco va generando ya una tradición, efectivamente. Ujú. Y entonces todos los pueblos españoles van escuchando estas grandes historias, ¿no? Entonces se pierde la autoría, ¿ves? Se pierde la autoría.
Bien, entonces así se va desarrollando el cantar de gesta. Por eso que pierde la autoría, ¿no? No se sabe quién es el primero que compone esta historia, ¿no? Y que pasa de generación a generación. Estas composiciones, recuerden que se desarrollan dependiendo del aspecto geográfico, ¿no? De estos pueblos. No quiere decir que toda la historia lo sepa toda la expresión española, dependiendo también del juglar, ¿no? Entonces el cantar de gesta se va desarrollando en cada nación, ¿no? En Francia, en Alemania, en España, entre otros. Ujú. Entonces el cantar de gesta ya sabemos qué es. ¿Cómo se configura al héroe? Una persona sabia, poderosa, fuerza, ¿no? Símbolo de una nación. Las técnicas que se utilizan en el cantar de gesta, la métrica irregular. Ahora, cuando hablamos de métrica irregular, ¿qué quiere decir? Sucede que como un cantar de gesta proviene de la oralidad, quiere decir que el juglar compone su obra en la mente, ¿no? No lo escribe, porque todavía no está la noción de la escritura en este tiempo. Entonces, todo está de forma oral. Entonces, cuando el juglar canta, y si nosotros lo trasladamos a la escritura, ya imaginemos que esto sería un verso, el primer verso del juglar, imaginemos que tiene 11 sílabas, ¿no? El segundo verso de pronto tiene 16 sílabas, ¿no? ¿Ya? Y el tercer verso, imaginemos que tiene 14 sílabas, ¿no? Y así sucesivamente. Estamos dando cuenta que no es regular, es irregular. ¿Por qué? Porque es difícil que el juglar pueda regularizarlo en la mente, esta versificación. Se puede hacer cuando está en la escritura, porque imagínense, ¿no? Yo escribo mis versos y me doy cuenta que en la primera tiene 11 sílabas métricas, la segunda tiene 16. Voy borrando entonces algunas palabras, voy cambiando para que de pronto mi verso tenga 11, ya no 16, ahora tendrá 11, ¿no? Ya no 14, corrijo y tiene 11. Pero eso yo lo puedo hacer en el papel, yo lo puedo hacer cuando los versos están escritos. Difícilmente lo puedo hacer en la mente, ¿no? Porque no puedo cambiar palabra por palabra y de pronto contar. Va a ser un poco difícil, ¿no? O casi imposible. Por eso que toda producción que proviene de la oralidad ya tiene una métrica irregular. No se pueden regularizar los versos, ¿no? Bien, el recurso de la repetición se repiten algunos acontecimientos, ¿no? Para resaltar el heroísmo. Simplicidad sintáctica está vinculado al pueblo y por tanto los juglares, que son parte del pueblo, no utilizan un lenguaje culto o académico, ¿no? Sino un lenguaje coloquial. Siguiente punto, el mío Cid. A ver, con relación al mío Cid. Según Ramón Menéndez Pidal, el poema habría sido compuesto de forma oral aproximadamente en el año 1110 por un juglar de la zona de San Esteban de Gormaz y va a ser revalorado en el año de 1140, reelaborado entonces en ese año. ¿Qué quiere decir? Que Ramón Menéndez Pidal es un estudioso, ¿no? Él es un investigador, ¿ya? Él ha investigado esta obra, esta composición medieval, ¿no? Y en medio de su investigación descubrió que esta obra, que está compuesta de forma oral, aproximadamente se haya compuesto, ¿no? Se ha compuesto en 1110. Ahora, ¿por qué de pronto puede conocer la zona?
del juglar de San Esteban, porque mientras va leyendo la obra se va dando cuenta que este pueblo de San Esteban de Gormaz, que es en España, ¿no? Se describe con mucha facilidad. Y los alrededores de San Esteban también se describe con mucha facilidad, ¿no? Y mientras va alejándose de San Esteban, la descripción es más difusa, más genérica. Entonces, Ramón Menéndez Pidal señala que el juglar pertenecía, ¿no?, cerca a esta zona de San Esteban de Gormaz, porque conoce muy bien el espacio, ¿no? Mientras que más alejado sea el acontecimiento, más difuso es la descripción. También señala que esta composición se va a reelaborar en 1140 por un juglar, ¿no?, del pueblo de Medinaceli. El poema habría sido llevado a la escritura por el copista medieval en el año de 1307. Por eso que el Cantar del Mío Cid, nosotros podemos tener acceso a esta obra gracias a esta escritura, ¿no? Antes se creía que el autor era Per Abad, ¿no?, porque se había encontrado este manuscrito firmado por Per Abad en el año 1307, pero luego, ¿ya? Pero luego, ¿qué sucede? Sucede que se investiga y se llega a la conclusión que Per Abad es un simple copista, ¿ya? Entonces recordemos esos elementos. 1307, ¿no? Per Abad. Se creía entonces que él era, pero recordemos eso. Referencias socioculturales. Guerra Santa, personajes de distintos estratos sociales. Esas son las referencias dentro de esta obra. Bien, vamos a empezar entonces a acercarnos a la obra. A ver, no, no, no. Per Abad no es el creador de la obra. Per Abad es más bien aquel que ha escrito, ¿ya?, una copia. ¿Qué quiere decir? En esta época medieval, muchas obras, recuerda que están dentro de la oralidad. Así que algunos curas, algunos obispos, algunos personajes de la iglesia, lo que van a hacer es llevar esta obra de la oralidad a la escritura. Entonces el oficio de ellos era eso, ¿no? Transcribir. Ellos transcribían. Muchos de estos obispos, ¿no?, transcribían diferentes obras, ¿no? Transcribían diferentes tratados. Porque recuerda que en esa época todavía no está la imprenta, ¿no? Y como no está la imprenta, entonces había un oficio, ¿no? En esa época el oficio era de el escribano, ¿no? Aquel que escribía con puño y letra, ¿no? ¿Ya? Entonces, muchos curas, muchos obispos, ¿no?, tenían entonces a su cargo a otras personas para que puedan realizar estos actos.
¿ya? A ver, ¿qué sucede? No fue un obispo, Pere Abad. Estoy mencionando que en esta época, ¿no? Muchos de los obispos, muchos de los curas tenían a su cargo a los llamados escribanos o copistas. Entonces ellos mandaban a los escribanos o los copistas para que puedan realizar estas transcripciones. Entonces dentro de esas transcripciones, ¿no? Estaban personas de diferentes, ¿no? Diferentes pueblos que realizaban estos actos. Era un oficio en esa época, porque no había imprenta. Y como no había imprenta, imagínense, ¿no? Tenían que transcribir, imaginemos la Biblia, ¿no? Toda la Biblia tenía que transcribirse. Y no solamente hacían una copia, ¿no? Hacían cientos de copias. Así que se transcribía la Biblia, ¿no? En puño y letra. Lo mismo hacían con estas obras literarias, ¿no? Se conocía la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Las hazañas. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos empezaron a escuchar esas grandes epopeyas o de pronto grandes cantares de gesta o grandes leyendas, etcétera, mandaban a estas personas que sabían de la historia, entonces ellos, mientras ellos cantaban, ellos ¿qué hacían? Copiaban, ¿no? Transcribían, ¿no? Cuando lograran transcribir todo, de ahí, de esa transcripción, venían los demás, empezaban a transcribir, a copiar, ¿no? 50, 100 veces, ¿no? O más. Exacto. Y por tanto, como se transcribe, como ha pasado de generación a generación, entonces el Cantar del Mío Cid también ha tenido algunas versiones, ¿no? Por eso que Ramón Benédez Pidal señala que una de las versiones se desarrolla en 1110 y la siguiente versión, por eso dice, fue reelaborado, o fue, ¿qué quiere decir? Que se insertó, ¿no? Algunos elementos en 1140. O sea, hay otra versión en 1140 que se añade algunos acontecimientos. Eso es lo que pudo rastrear Ramón Menéndez Pidal, ¿no? Ahora, que se haya logrado realizar más cambios, posiblemente que sí, ¿no? Pero el manuscrito que tenemos nosotros, que llegó a nuestro tiempo, el manuscrito más antiguo, es de Per Abad, ¿no? Per Abad entonces tenía el oficio de escribano o copista, ¿no? Era un copista, un escribano, que su función era justamente transcribir estas obras, ¿no? Por eso que en su momento, ¿ya? En su momento, ¿qué sucede? En su momento se creía que Per Abad era el autor, pero luego se descubrió que era un simple copista, ¿no? Que tenía ese oficio. No, era un oficio, Franco, era un oficio, era el oficio, como el zapatero, como de pronto, ¿no? Otros oficios, ¿no? Este oficio obviamente que era remunerado, era un oficio obviamente remunerado. Entonces, ¿qué hacía? Por ejemplo, la iglesia, para que se pueda transmitir la palabra de Dios a los obispos de diferentes, de Cataluña, de Barcelona, de Madrid, de Alcázar. ¿Qué necesitaban? Necesitaban la Biblia, ¿sí o no? Y todos los obispos no podían ir solamente a un solo lugar para leer la Biblia. Entonces, muchos de ellos contrataban a los copistas, ¿no? Y los copistas que hacían, transcribían la Biblia y se lo llevaban a cada uno de ellos. Son representantes de la iglesia, obispos, cardenales, curas, representantes de la iglesia, ¿no? Tienen un cargo dentro de la iglesia.
Entonces recuerda, el copista era aquel oficio, ¿no? De transcribir. Era un oficio remunerado, obviamente, ¿no? No todos podían ser grandes copistas, ¿no? Para eso se necesitaba una buena caligrafía, ¿no? O sea, escribir de una forma particular, ¿no? Entonces era un oficio. Bien, eso con relación a Perabat, ¿no? Tenemos el manuscrito más antiguo de Perabat. Aspectos formales del Mio Cid. Pertenece al género épico. Especie, cantar de gesta. El narrador omnisciente. Sabemos que es un narrador omnisciente, no es el narrador que lo sabe todo. Conoce pasado, presente, futuro. Versificación, métrica irregular. ¿Por qué? Mira, consta entre 10 a 20 sílabas métricas. O sea, puedes encontrar versos de 10, 11, 12, 13, 15, hasta 20, ¿no? Pero predominan los versos de 14 y 16 sílabas, por eso que es una métrica irregular. Rima imperfecta, sonante, y la división está dividida en tres cantares. ¿Cuáles son esos tres cantares? El cantar del destierro, ¿ya? El cantar de las bodas de las hijas del Cid, y el tercer cantar, la afrenta de Corpes. ¿Ya? Tres cantares. Vamos entonces a los temas. La obediencia del súbdito al rey, la lealtad de los vasallos al amo, la formación cristiana del hogar, la avaricia de los judíos, el sentimiento religioso que opera en el perdón, el cálido fervor nacionalista, el amor a la familia. A ver, por acá. Los tres cantares. El cantar del destierro, el destierro del Cid. El segundo cantar, las bodas de las hijas del Cid. Y el tercer cantar, la afrenta de Corpes. Afrenta quiere decir deshonra. Afrenta de Corpes. Corpes es el lugar donde se va a generar la deshonra. Afrenta de Corpes. Bien, a ver, ahora aquí, los personajes. ¿Qué elementos encontramos? Tenemos diferentes personajes. Por ejemplo, tenemos a Rodrigo Díaz de Vivar, que es el personaje central de la obra, ¿no? Tenemos a Jimena, la esposa de Rodrigo, Elvira y Sol, las hijas de Rodrigo Díaz de Vivar. Tenemos también a Alonso VI, el rey de Castilla, Alfonso VI, rey de Castilla, aquel que lo va a desterrar al Cid injustamente, García Ordóñez, el enemigo del Cid, los infantes de Carrión, Fernando y Diego, los que se van a casar con las hijas del Cid, Martín Antolínez, el que va a ayudar a Rodrigo Díaz de Vivar, Álvaro Fáñez de Minaya, la mano derecha del Cid, Félix Muñoz, Pedro Bermúdez, entre otros, ¿no? Vamos a empezar un poco con la historia. Recordemos que estamos en una época feudal, ¿no? ¿Ya? Época medieval, el feudalismo, ¿no? Recordemos también que estamos en un contexto de guerra, ¿no? Estamos observando que los musulmanes están acercándose y están invadiendo diferentes tierras, ¿ya?
Sí, ese es el contexto donde se está desarrollando la obra El mío Cid. A ver, estamos dentro del reino de Castilla. El reino de Castilla, gobernado por el rey Alfonso VI. Él tiene a su cargo, ¿no? Ha logrado vencer a los reinos de Sevilla y Córdoba, que son reinos que estaban en manos de los árabes, ¿ya? Pero ahora, ¿no? Estos árabes, para no perder su estatus de reyes, mandan tributos al rey cristiano. Estos tributos los va a recoger Rodrigo Díaz de Vivar, que es un guerrero, no es parte de la nobleza Rodrigo Díaz de Vivar, pero que tiene la venia del rey Alfonso VI. Así que el rey Alfonso VI manda a Rodrigo Díaz de Vivar, ¿para qué? Para traer las parias reales, los tributos de los reyes de Sevilla y de Córdoba ante el rey cristiano. ¿Ya? Esa es la función de Rodrigo Díaz de Vivar. Así que Rodrigo va a traer los tributos y se percata de algo. Se percata que en el reino cristiano, ¿no? Perdón, en el reino árabe, ¿ya? Se está dando un enfrentamiento entre el rey de Sevilla contra el rey de Granada. Así que recordemos, tenemos al reino de Castilla, ¿no? Que es español. El reino de Castilla tiene el reino de Sevilla y el reino de Córdoba. Vamos a ponerlo así, ¿ya? Tanto Sevilla como Córdoba son reinos árabes, pero que han perdido y para no quitarse su estatus, entregan dádivas, regalos, tributos al rey de Castilla, ¿no? Le entregan dinero, tributo al rey de Castilla. ¿Qué hace Rodrigo? Rodrigo tiene que ir a estos dos reinos a recoger los tributos y dárselo al rey de Castilla, ¿no? Recuerda, el rey de Castilla, ¿ya? Y cuando Rodrigo está avanzando y está llegando al reino de Sevilla, ¿no? Rodrigo está llegando al reino de Sevilla, ya ha logrado obtener el reino, los tributos del reino de Córdoba, se percata que el reino de Sevilla está enfrentándose contra el reino de Granada, ¿ya? Así que el reino de Granada, que es otro reino musulmán, ¿no? Se va a enfrentar al reino de Sevilla. Por tanto, Rodrigo Díaz de Vivar, que solamente fue a recoger los tributos del reino de Sevilla, se percata que hay un enfrentamiento entre estos dos reinos moros. Pero recuerda que el reino de Sevilla y el reino de Córdoba están aliados con el reino de Castilla. Por tanto, Rodrigo puede proteger al reino de Sevilla y enfrentarse al reino de Granada. Porque si el reino de Granada logra vencer al reino de Sevilla, Castilla va a perder tributos de este reino y no le conviene, ¿no? Así que el Cid va a participar en esta guerra. Pero hay un problema mayor. ¿Por qué hay un problema mayor? Porque dentro del reino de Castilla está el reino de León. Los cortesanos leoneses, el reino de León, ¿ya? Los cortesanos leoneses, ¿qué están haciendo? Están apoyando a Granada. Así que el reino de León, ¿ya? Los cortesanos leoneses están apoyando a Granada para obtener beneficio, porque si logra Granada vencer al reino de Sevilla, ellos obtendrán botines. Ahí te das cuenta que León y Castilla son aliados, pero también tienen disputas, ¿no? Por eso que Rodrigo se da cuenta de esto y le dice al reino de León, a los condes de León, García Ordóñez, entre otros, ustedes no pueden intervenir en un enfrentamiento entre moros. Además, ustedes son parte de la corte del reino de Castilla. Ustedes no pueden apoyar al reino de Granada, más bien apoyar al reino de Sevilla. Pero el reino de Granada
como tiene apoyo del Reino de León, avanza para enfrentarse al Reino de Sevilla. Como Rodrigo mencionó a los leoneses que no intervengan, ellos no hacen caso, así que se da el enfrentamiento. Se logra vencer al Reino de Granada. Por tanto, el Reino de León también pierde, ¿no? Los cortesanos leoneses. ¿Qué hace Rodrigo Díaz de Vivar al momento de obtener victoria? No puede ejecutar a los condes de León porque Rodrigo no es parte ya de la nobleza, no es el rey de Castilla. Quien debe de ejecutar es el rey de Castilla, quien debe de castigar es el rey de Castilla. Por eso que los apresa a los condes leoneses. Entre ellos estaba, recuerda, García Ordóñez. ¿Ya? Estaba García Ordóñez. Algunos lo llaman García Ordóñez, ¿no? O García, ¿ya? Estaba García Ordóñez o García Ordóñez. Rodrigo, como no puede castigarlo, lo que hace Rodrigo es agarrar la barba, la barba de García Ordóñez y mecerla, ¿no? Moverla de un lado a otro. Para esa época, ¿ya? Mecer la barba significa vergüenza, humillación. O sea, que alguien venga y te mesa la barba, símbolo de humillación, vergüenza. Así que Rodrigo hace eso y libera a todos los cortesanos que se marchen. Porque Rodrigo, después de esta gran victoria, iba a retornar ¿dónde? A Castilla, ¿no? Y decirle al rey de Castilla lo que había sucedido. Pero como el reino de Sevilla logró la victoria, le dice a Rodrigo que se quede a celebrar, le da también algunos regalos y Rodrigo se retira, ¿no? Va a Castilla. Pero García Ordóñez y los demás ya lograron llegar a Castilla. Por eso que cuando van y le dicen al rey de Castilla, tu súbdito Rodrigo Díaz de Vivar te está robando las pareas reales. El reino de Castilla, el rey de Castilla, que es Alfonso VI, no le cree, pero como un noble está acusando a una persona de bajo rango, tiene que aceptar esta acusación. Porque un noble no puede mentir, ¿no? Ante un sirviente, porque no tendría sentido. Entonces, el rey de Castilla, Alfonso VI, decreta que Rodrigo Díaz de Vivar será expulsado del reino de Castilla y le da 9 días de plazo. ¿Ya? Ese es el inicio de la obra, cuando Rodrigo Díaz de Vivar está llegando a Castilla y se da cuenta que el rey ha decretado 9 días para que Rodrigo pueda marcharse de Castilla. Así que Rodrigo Díaz de Vivar ha sido desterrado del reino de Alfonso VI por una calumnia de García Ordóñez. Rodrigo y su familia están tristes. Entonces Rodrigo no sabe qué hacer. Recuerda que García Ordóñez, ¿qué ha hecho? García Ordóñez ha ido donde el rey y le ha dicho, Rey Alfonso VI, tu súbdito Rodrigo Díaz de Vivar, a quien tú dices que es muy leal a ti, te está robando los tributos de los reyes moros. Te está robando. Así que el rey cree a García Ordóñez que Rodrigo está robando los tributos, se está apropiando de los tributos, ¿no? Del rey cristiano, por eso que lo manda a expulsar, a desterrar de Castilla. Es una calumnia, porque eso es mentira, recuerda, ¿no? Es mentira, ¿por qué? Porque García Ordóñez se venga del Cid de esa forma, calumniándolo, ¿ya? Rodrigo no sabe qué hacer, Rodrigo entonces decide apartarse del reino de Castilla, le dice a todos sus vasallos, porque Rodrigo tenía también algunos vasallos, que no vayan con él, porque quien ha sido desterrado es Rodrigo, no ustedes. Así que quédense, yo lo poco que tengo les puedo dar, ¿no? Para que se puedan quedar y hacer nueva vida. Así que muchos de ellos, entre sus
parientes deciden, no, nosotros nos vamos contigo, Rodrigo. Otros también le dicen, sí, nosotros nos vamos con usted, Rodrigo. Así que Rodrigo se siente complacido, pero triste. Complacido porque muchos quieren ir con Rodrigo al destierro y triste porque no tiene ningún centavo, ¿no? Y no sabe dónde dejar a su familia. Así que Rodrigo dice, bueno, pasemos por Burgos, porque es una tierra donde voy a tener aceptación, donde he tenido aceptación, es una tierra muy cálida, ¿no? Y podremos encontrar alguna ayuda. Cuando llega a Burgos, sucede que todos los burgaleses se esconden, cierran las puertas, las compuertas. Rodrigo no entiende por qué de pronto los burgaleses están así. Nadie le quiere dar posada, comida, nada. Rodrigo se da cuenta, se percata entonces que algo ha pasado. Una niña de 9 años, frente a Mío Cid, se para. Cid campeador, que en buena hora ceñiste la espada. Sabed que el rey lo ha vedado. Anoche llegó su carta, con severas pretensiones y fuertemente sellada. No nos atrevimos a daros asilo por nada, porque si no, perderíamos nuestras haciendas y casas, y hasta podía cortarnos los ojos de nuestras caras. Oh buen Cid, en nuestro mal no habéis de ganar nada, que el Creador os proteja, Cid, con sus virtudes santas. Así le dijo a la niña, ¿no? Entonces el Cid entiende por qué los burgaleses no quieren ayudarlo, porque el rey ha decretado aquel que ayude al Cid será también desterrado o perderá los ojos de su cara. Por eso que el Cid se siente devastado, triste, se va retirando y todos dicen, pobre Rodrigo Díaz de Vivar, pobre, pobre, ¿no? Pobre Cid, ¿no? Oh Dios mío, y qué buen vasallo si tuviera buen señor, dice, ¿no? Es un buen vasallo Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Por eso dice, oh Dios mío, qué buen vasallo si tuviese un buen señor. Así que, ¿qué sucede? Sucede que de pronto, en medio de esta tristeza, esa congoja del Cid, aparece Martín Antolínez. Y Martín Antolínez, que es parte de Burgos, que es un comerciante también, Martín Antolínez ayuda a Rodrigo Díaz de Vivar. Le da comida, un poco de bebida, ¿no? Y le dice a Rodrigo que lo va a ayudar, aún sabiendo que la ayuda va a generar su destierro. Martín Antolínez agarra dos cofres, los llenan de tierra, piedra, lo cierra bien y lo lleva ante los judíos Raquel y Vidas. Le dice a los judíos Raquel y Vidas, ustedes no sé si pueden de pronto entregarme dinero, pero a cambio de esto le doy estos cofres. Ustedes sabrán si de pronto desean estos cofres o si no, que después de un cierto tiempo el Cid vuelva y les entregue el dinero con intereses. Así que los judíos piensan, ¿no? Si de pronto Rodrigo Díaz de Vivar no nos entrega el dinero que le prestamos, aquí tenemos dos cofres de tesoro que pueden valer más de lo que vamos a prestarle, ganamos igual. Y si de pronto Rodrigo retorna con el dinero que le prestamos más o los intereses, igual ganamos. Le devolvemos el cofre, pero igual tenemos ganancia. Así que en cualquiera, ¿no? En cualquier circunstancia, igual tenemos ganancia. Aceptamos, Martín Antolínez. Déjanos los cofres de tesoros, nosotros te damos dinero. Si no vuelve Rodrigo en tanto tiempo, nosotros nos adueñamos de esos cofres y sus tesoros. Y si vuelve, ahí están los intereses que tienen que pagar. Martín Antolínez agradece, le dice, claro, efectivamente, no se preocupe. Así que Martín Antolínez va con el dinero y se lo entrega a Rodrigo Díaz de Vivar. Martín Antolínez ha logrado burlarse de los judíos, porque recuerda que estos cofres estaban llenos de tierra y piedra. ¿Ya? Luego de ello, ¿qué sucede? Rodrigo, al tener dinero, ¿no? Manda a su esposa y a sus hijas a un monasterio, le paga, ¿no?
señor del monasterio un poco de dinero para que pueda guardar, ¿no? Y ayudar a su familia. Y con el otro dinero se resguarda Rodrigo con la gente, ¿no? Con sus demás vasallos, armas, entre otras cosas, y van fuera ya de Castilla. Están pasando, ¿no? Por el lugar donde al fin van a salir de Castilla porque ya se está venciendo el plazo de 9 días. El Cid descansa, los demás también, y en medio del sueño se le aparece el arcángel Gabriel. El ángel se le aparece y le dice, Rodrigo, no temas, Dios está contigo. Luego de ello, ahí te das cuenta de la noción cristiana, ¿no? La visión teocéntrica. Rodrigo sale de Castilla, empieza a luchar contra los musulmanes. Gana el Cócer, llega a Barcelona, se enfrenta con el conde de Barcelona, logra vencerlo, a Ramón Berenguer, y obtiene la espada colada. La espada de Ramón Berenguer logra vencerlo. Gana entonces Barcelona, ¿ya? Así que gana su primera gran espada, la espada colada. Logra vencer entonces a Barcelona, ¿no? El reino de Cataluña. Está avanzando, ¿no? Cuando logra vencer a Ramón Berenguer, ¿qué sucede? Sucede que se compadece de este conde, ¿no? Este conde está haciendo como una huelga de hambre, al final lo libera, ¿no? Pero ya obtiene Barcelona. Así que aquí termina el primer cantar. ¿Cuál es el primer cantar? El destierro del Cid. El segundo cantar, Rodrigo Díaz de Vivar ha mandado dádivas al rey Alfonso VI, porque recuerda que Rodrigo, por más que haya sido expulsado por el rey, sigue siendo leal a su rey, porque está conquistando en nombre del rey Alfonso VI. Así que ahora va a asediar Valencia, ¿ya? Va a seguir luchando, ahora quiere conquistar Valencia. Valencia es una gran ciudad, una ciudad muy poderosa y una ciudad que es muy rica. Así que va a durar aproximadamente 3 años para lograr vencer y conquistar Valencia. Cuando termina esa gran conquista de Valencia, manda a su emisario ante el rey Alfonso VI para que le entregue tributos, dádivas. Le dan 3 dádivas al rey Alfonso VI, solamente 3. ¿Ya? Entonces cuando el rey le pregunta, ¿no? A Minaya, Minaya, ¿quién te ha mandado estos caballos? ¿Quién te ha mandado todas estas ofrendas? Y entonces Minaya le dice, ¿quién me ha mandado? Al que usted lo ha desterrado. Él, Rodrigo Díaz de Vivar, siendo desterrado por usted, aún sigue siendo leal, conquistando ciudades en su honor, en su nombre. Por eso que le entrega estas dádivas, pidiendo perdón. Así que el rey se maravilla que Rodrigo Díaz de Vivar, que haya sido expulsado, todavía está siéndole leal y además está conquistando ciudades en su honor. Por eso que el rey dice, pues bien, Minaya, dile a Rodrigo Díaz que voy a encontrarme con él. Se van a encontrar cerca del río Tajo, ¿ya? El rey va a Valencia, ¿no? Va con su séquito, los nobles, entre ellos está García Ordóñez, también están los infantes de Carrión, la esposa de Rodrigo, las hijas del Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Entonces se está desarrollando eso cuando el Cid se encuentra con el Cid besa las manos, los pies del rey, el rey le dice, no, no hagas eso, ¿no? Así que el rey le perdona al Cid. Así que recuerda, en la segunda parte, llamado Las bodas de las hijas del Cid, se da la toma de Valencia, el reencuentro de la familia, la recuperación de la honra del Cid, porque el Cid recuerda que es perdonado por el rey, y las bodas. ¿Por qué? Porque el rey le dice, bueno, Cid, quiero honrarte por todo lo que has hecho, y por ello los infantes de Carrión quieren casarse con tus hijas, y yo he dicho que sí. Así que, ¿tú qué dices, Rodrigo? Bueno, Rodrigo tienes que aceptar también, ¿no? Pero hay un problema. Los infantes de Carrión son parientes de quiénes?
de García Ordóñez. Son parientes. O sea, los infantes que son parientes de su enemigo. Rodrigo sabe eso, pero tiene que aceptar la voluntad del rey. Por eso que Rodrigo le dice, Majestad, ¿me honraría usted si en vez que yo case a mis hijas, usted los case? El rey dice, está bien, si eso desea que te honre aún más, pues bien, yo casaré a los infantes con tus hijas. Y se da la celebración. 15 días de celebración de estas bodas. Termina entonces el segundo cantar. Tercer cantar, la afrenta de Corpes. El rey se ha retirado a su lugar, ¿no? A Castilla. Los infantes se han quedado en Valencia junto a Rodrigo. Pero ¿qué sucede? Sucede que los musulmanes se están agrupando para reconquistar Valencia y para de una vez matar al Cid. Y está acabando con muchos musulmanes el Cid. Así que se reconquistan, ¿no? Se reagrupan para reconquistar Valencia. El Cid está feliz y contento. Otra lucha más victoria, más honor, más gloria. Así que todos empiezan a vestirse con el armamento, ¿no? El traje de guerra. Y como Fernando y Diego están en Valencia, también tienen que participar en la guerra. Así que ellos también se ponen su armamento, aunque ellos son cobardes y solamente se han casado con las hijas del Cid por fama, por prestigio, nada más que por eso, porque ven al Cid y a Elvira y Sol como seres inferiores, porque recuerda que los infantes son de la nobleza y Rodrigo y sus hijas no son de la nobleza, son del pueblo, ¿no? Aunque tienen un cargo mayor. Por eso que Fernando y Diego solamente se han casado con Elvira y Sol, por esa noción de prestigio, ¿no? Para decir que son los cuñados son parte de la familia del Cid. Así que si te enfrentas conmigo, te enfrentas contra el Cid, ¿no? Porque el Cid recuerda que tiene mucha fama, ¿no? Nadie quiere enfrentarse al Cid. Así que de pronto los moros están llegando a enfrentarse a Rodrigo Díaz. Fernando y Diego son cobardes, así que no saben qué hacer. Todos están participando en la guerra, ellos también van a ir. Y cuando se desarrolla la guerra, ¿no? Fernando y Diego se esconden. Su estrategia es eso, esconderse hasta que acabe la guerra. Se esconden y después de ello ya se dan cuenta que está acabando la guerra, salen de su escondite, se ponen cerca a cadáveres moros y entonces los soldados que apoyaban a Rodrigo al ver a Fernando y Diego cerca a cadáveres de moros empiezan a exaltar la valentía de los infantes de Carrión. ¡Viva los infantes que han luchado en favor, ¿no? de Rodrigo Díaz! ¡Viva! ¿No? Empiezan a decir, ¿no? Eso es lo que dice. Así que todos empiezan a exaltar, ¿no? La gran, ¿no? valentía de los infantes de Carrión. Mientras tanto, Rodrigo ha enfrentado al rey Búcar, es un rey muy poderoso, y Rodrigo con la espada colada lo parte en dos al rey Búcar, ¿no? Le hace un tajo y lo parte en dos, y obtiene la espada tizón. Así que Rodrigo, al enterarse que los infantes de Carrión han luchado, ¿no? a favor del Cid, maravillado entonces el Cid dice, en honor a su valentía, su arrojo ante la guerra contra los musulmanes, les ofrezco mi espada colada y mi espada tizón. ¿Espada tizón o espada tizona? Así que Fernando y Diego ahora, mira, ahora tienen la espada colada y la espada tizón, ¿no? Muchos de los musulmanes que han logrado sobrevivir y que el Rodrigo Díaz de Vivar no lo ha matado, ¿no? Muchos se empiezan a entregar regalos al Cid
en honor a ello, ¿no? Entre los regalos hay un león en una jaula. Así que ese regalo es muy exótico, ¿no? Así que el Cid acepta el regalo. Pero para mala suerte de Fernando y Diego, el león sale de su jaula, se escapa de su jaula. ¿Y quiénes estaban muy cerca de ese lugar? Fernando y Diego. Así que Fernando y Diego ni bien ven al león, empiezan a gritar, a correr desesperadamente de un lado a otro, no saben dónde esconderse, teniendo las grandes espadas colada y tizón, huyen despavoridos. Todos observan eso, como los grandes infantes de Carrión que lucharon contra los musulmanes, ahora se van gritando y corriendo, escondiéndose ante un león. Así que el Cid se sorprende por lo que han hecho. El Cid va donde el león, los guardias le dicen, ¿no? Los soldados dicen, pero el Cid no avance, nosotros nos encargamos con sus espadas. Y el Cid dice, no, sin espadas, ¿no? El Cid avanza sin espadas, sin nada, mira al león directamente, el león también lo mira directamente al Cid. El Cid avanza, agarra al león de la melena y lo lleva a su jaula y lo mete. El león no le hace nada. Todos empiezan a celebrar la valentía de Rodrigo Díaz de Vivar y cómo logra domar al león. Mientras van susurrando todo, van criticando a los infantes de Carrión, teniendo espadas, ¿no? El Cid sin espadas, ¿no? Y así. Entonces los infantes de Carrión se sienten humillados, ¿no? Humillados. Así que los infantes deciden vengarse. Vamos a vengarnos del Cid. Vamos a llevarnos a sus hijas, nuestras esposas, a Carrión. Y ya verá el Cid qué lo hacemos. Así que de pronto Fernando y Diego van donde él, el Cid, y le dice, tenemos que retornar a nuestro reino, nos iremos con nuestras esposas. El reino, el Cid no puede hacer nada, le entrega regalos a Elvira y Sol, ¿no? Para que puedan retornar al reino de Carrión. Y cuando Fernando y Diego, con Elvira y Sol y un pequeño séquito, avanzan, ¿no? Y pasan por Corpes, el camino al Rosedal, sucede que Fernando y Diego, como se encuentran solos, agarran a sus esposas, las amarran los árboles, las desnudan, las golpean, las ultrajan. Ultrajadas, golpeadas y desnudas, dejan así Fernando y Diego a sus esposas para que en el camino ellas puedan morir, ¿no? O de pronto puedan ser también ultrajadas por diferentes personas. Así Fernando y Diego se retiran, ¿no? Sin importar lo que le sucede a Elvira y Sol. Rodrigo Díaz sabía que algo estaban tramando Fernando y Diego, por eso que Rodrigo Díaz manda a su sobrino a investigar. Su sobrino llega cuando ya Fernando y Diego se habían retirado y habían dejado a Elvira y Sol de esa forma. Por eso que libera a Elvira y Sol, las lleva donde el rey, donde el Cid. El Cid en ese instante, al conocer lo que han hecho Fernando y Diego, se molesta y junto a su caballo van, ¿no? Ante el rey. Porque recuerda que como Rodrigo Díaz no es noble, no puede ir a luchar directamente contra los infantes de Carrión, ¿no? Tiene que ir ante el rey para que el rey pueda ejercer justicia. Así que va donde el rey decreta en las Cortes de Toledo el juicio de armas. Ahora sí, como el rey ha decretado el juicio de armas, ahora sí puede haber una venganza, ¿no? Entonces el Cid le dice al rey, quiero que se anule el matrimonio entre mis hijas y los infantes de Carrión. El rey dice, aceptado, se anule el matrimonio. Quiero que devuelvan las espadas, Colada y Tizón, Fernando y Diego, porque no la merecen. Muy bien, serán devueltas las espadas.
Se devuelven, por tanto, las espadas. Los infantes están siendo humillados de esa forma, ¿no? Quiero que se devuelva también la dote, ¿no? Todos los regalos, el dinero que se entregó a Fernando y Diego en honor a mis hijas. Pues bien, se devuelve entonces todo el dinero. Tiene que devolver Fernando y Diego. Ahora se da el enfrentamiento. El Cid, al darse cuenta que ha humillado a Fernando y Diego y quiere humillarlos aún más, decide no luchar contra Fernando y Diego porque es muy simple, ¿no? Enfrentar a Fernando y Diego en una mirada los mata, ¿no? Por eso que el Cid manda a sus vasallos, quién de ellos quieren participar. Obviamente que todos desean participar en honor al Cid. El Cid elige a dos de ellos. Un infante, hermano de Fernando y Diego, se burla del Cid, por tanto, otro más para la deshonra. Así que se da el enfrentamiento entre los vasallos del Cid contra los nobles Fernando y Diego. El pueblo contra la nobleza. Se supone que la nobleza tiene que ser más poderosa, ¿no? Pero como son vasallos del Cid, el pueblo logra vencer a Fernando y Diego, las dos personas que le enfrentan a Fernando y Diego. Y no los mata, porque desean que ellos vivan humillados, porque al momento que iban a matarlo a Fernando y Diego empiezan a ¿qué? A suplicar por su vida. No tienen sentido del honor. Suplican, se arrodillan, lloran, ¿no? Ante estas dos personas que son parte de los vasallos del Cid y por tanto se perdona a los infantes de Carrión para que todos observen y se den cuenta que Fernando y Diego no tuvieron la valentía de morir en batalla, ¿no? Luego de ello aparecen los infantes de Navarra y Aragón a pedirle al Cid para poder casarse con sus hijas. Y por ello se dan las nuevas nupcias. Y así Elvira y Sol recupera el honor perdido. Con los infantes de Navarra y Aragón, Elvira y Sol se casan. Así finaliza entonces estos acontecimientos. El Cid vive plenamente ahora siendo parte de los infantes de Navarra y Aragón, ¿no? Siendo parte de la familia de los infantes de Navarra y Aragón que van a ser dos grandes casas que estarán más adelante disputando el trono de España. Muy bien, eso sería el cantar del mío Cid. Los tres cantares, recuerda, el destierro, las bodas y la afrenta de Cortes. En el siglo ¿ya? XVI encontramos a Jorge Manrique, siglo XV, Jorge Manrique, ¿ya? ¿Qué sucede con este autor? Con Jorge Manrique. Él tiene una obra muy importante, ¿no? Coplas a la muerte de su padre, ¿ya? Estamos en el siglo XV, mira, del siglo XII pasamos al siglo XV. Sí, los infantes de Navarra y Aragón son otros nobles. Ujú. Son nobles, al igual que los infantes de Carrión, son parte de la nobleza, ¿no? Por eso que las hijas del Cid recuperan el honor perdido. Jorge Manrique parte ya del siglo XV, literatura culta, ¿no? Lírica culta. Él tiene una obra llamada Coplas a la muerte de su padre. Una de las coplas es esta, ¿no? La primera copla. Recuerda el alma dormida, aviva el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Cuán presto se va el placer, como después de acordado dolor, como nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor. Las coplas de Jorge Manrique nos habla sobre la muerte de su padre. Coplas a la muerte de su padre. Nos habla sobre el destino, ¿no? Nos habla sobre la existencia humana, sobre el devenir de la vida, sobre la muerte, que es un elemento que está constantemente con nosotros. La omnipotencia de la muerte. La muerte está en todos lados. La muerte te está mirando incansablemente, esperando el momento que te pueda llevar. Entonces, aquí en Coplas a la muerte de su padre cambia un poco la visión, ¿no? De la muerte, porque la muerte estaba vinculado solamente a las personas pobres, ¿no? Los ricos eran
eran personas que vivían plenamente hasta de pronto en su vejez, no cerrar los ojos al fin, ¿no? O sea, los nobles no morían, sino morían de forma natural, ¿no? O sea, la mirada, la percepción de esa época era así, ¿no? En cambio, la muerte estaba vinculada a los pobres, ¿no? Ellos podían morir en cualquier momento. Los nobles no, eran poderosos incluso más allá de esta noción de la muerte. Pero en Jorge Manrique la muerte se convierte en un elemento muy humano, en el sentido que todos vamos a padecer, todos vamos a morir y todos somos iguales ante la muerte. Por eso dice, nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar y es el morir, ¿no? Entonces aquí tenemos Las coplas a la muerte de su padre, que es una obra muy interesante donde se plasma esa noción de la muerte, ¿no? De la existencia humana, ¿ya? Pertenece al género lírico, especie es la elegía, el tono elegíaco recuerda tristeza, añoranza, desolación. Posee 40 coplas, hemos leído la primera copla, ¿no? Está escrito en lengua culta, estilo sentencioso, cortante. Su representación es coplas de pie quebrado. ¿Por qué se le llama coplas de pie quebrado? Porque el primer verso es 8, el segundo es 8 y se quiebra a 4. 8, 8, 4. 8, 8, 4. ¿Ya? Y los temas que te estaba diciendo, la fugacidad de la vida, la exaltación de la figura paterna, la caducidad de las cosas materiales, ¿no? Las cosas humanas, la caducidad de las cosas, la omnipotencia de la muerte, la añoranza del pasado, cualquier tiempo pasado fue mejor, lo que dice Jorge Manrique, dolor por la pérdida de su padre, la igualdad de los hombres ante la muerte. Eso se plasma en la obra de Jorge Manrique, Coplas a la muerte de su padre, don Rodrigo, ¿no? Bien, eso sería entonces un pequeño adelanto de lo que se plasma en la literatura española medieval. Diciendo esto, ahora sí puedes ir a dar tu examen, tus 3 preguntas para que puedas desarrollar estos temas. Nos vemos hasta la siguiente semana. Cuídense, estudien, lean Coplas a la muerte de su padre. Lo pueden encontrar en internet. La siguiente semana hablaremos sobre la literatura del Renacimiento. Recuerden que ya tienen material para la siguiente semana también. En unos instantes se va a entregar el material, la teoría de esta clase. 2 minutos y ya lo tienen la teoría. Ya tienen la práctica de la siguiente semana. Recuerden que ya pueden estar observando, imprimiendo, de pronto marcando, ¿no? Buscando información sobre la siguiente clase que sería el Renacimiento. ¿Ya? Así que nos vemos hasta la siguiente semana. Por ahí están pidiendo el enlace del examen. No se preocupen, ahorita los mando. A ver, un instante. O por ahí, si ya lo tienen algunos, para que lo envíe. Ahí está. Muy bien, gracias a ustedes. Muy bien, Jefferson 1818. Felicitaciones. Nos vemos entonces hasta la siguiente semana. Cuídense, estudien. Nos vemos hasta la siguiente. Gracias.